Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empiezo comentando el libro del que todos hablan, La revolución de la glucosa. Llevo además un par de semanas experimentando con un medidor continuo de glucosa, que también está muy de moda, y hablo en este podcast de mi experiencia, de las ideas del libro y hasta qué punto se ajustan a la realidad. La pregunta que nos hacen veréis que va en realidad sobre el modelo de carbohidrato insulina, pero está muy relacionado y como tenía más de 10 preguntas sobre el libro, pues aprovecho y respondo a todo de una. La segunda consulta es sobre el café y si es normal que al dejarlo nos dé dolor de cabeza y cansancio y veremos si esto es malo. Hablo después sobre los triglicéridos de cadena media para atletas y si se pueden combinar con los típicos carbohidratos en polvo o en gel. Y por último, hay una pregunta un poco distinta sobre en qué periodo anterior de la historia me gustaría haber nacido y por qué. Como siempre, intentando traer temas nuevos, espero que interesantes, así que no os perdáis este episodio. Antes de pasar a vuestras preguntas, dos mensajes rápidos. El primero es que el 11 de junio, este sábado, empieza el curso de nutrición deportiva que imparto con Ismael Galancho y Borja Bandera en Perform Institute, y ese día cerramos plazas, así que si quieres aprender sobre nutrición deportiva desde la base, bien porque eres deportista amateur o porque quieres ayudar a tus clientes a rendir mejor o simplemente te interesa este tema, échale un vistazo en fitnessrevolucionario.com/perform, PERFORM, fitnessrevolucionario.com/perform. Y segundo, he recibido muy buenos comentarios sobre la avena Overnight que he elaborado junto a la neoyorquina, que te permitirá prepararte un desayuno en 2 minutos de reloj cronometrado, incluso menos, simplemente mezclando la avena por la noche con leche normal o la leche de tu preferencia y dejándola en la nevera durante la noche. De ahí el nombre de Overnight. Es una avena que está enriquecida con proteína y alimentos densos nutricionalmente, según el sabor, puede ser cacao, arándanos, semillas de chía, etc., que además de hacerla más rica nutricionalmente, reduce los picos de glucosa, que es un tema del que hablaré después. El sabor que más se está vendiendo es el de banana y chocolate, pero personalmente mi favorita es la de coco lemon, coco y limón, o podéis comprar el pack con las 3. Tenéis el enlace en fitnessrevolucionario.com/avena, fitnessrevolucionario.com/avena, donde tengo un artículo sobre los beneficios de la avena y el enlace a la avena Overnight de la neoyorquina, y recordad que con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un 10% de descuento. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, primero que nada agradecerte por tu trabajo de divulgación y por otro lado consultarte qué sabes u opinas sobre el Carbohydrate Insulin Model. No pude encontrar algo en tus artículos, quería saber qué te parecía. Muchas gracias y saludos. Gracias por la pregunta. Y a ver, es un tema que he mencionado con frecuencia, pero de manera aislada y quizás nunca con ese nombre, ¿no? Con el modelo de carbohidrato insulina, que lo que afirma es que la causa del sobrepeso y la obesidad no es un desequilibrio calórico, sino que son las elevaciones de insulina. Como grandes proponentes de este modelo está gente como Gary Taubes o David Ludwig, y el modelo que plantean es interesante, desde luego, y desde un punto de vista mecanístico tiene sentido. Es decir, si analizamos el adipocito o la célula grasa de manera aislada y vemos que la insulina bloquea la liberación de sus ácidos grasos y hace además que la glucosa salga del torrente sanguíneo y se acumule como energía, podríamos concluir que la insulina es la causante de la obesidad y que, por tanto, todo lo que eleve la insulina, y especialmente el carbohidrato de alto índice glucémico, sería el culpable de la epidemia de obesidad, ¿no? Y, por tanto, la solución sería sencilla, que es comer menos carbohidrato y así perderíamos grasa. ¿Cuál es el problema? Pues que prácticamente toda la evidencia científica que tenemos sobre la pérdida de peso indica que esta idea no funciona en la práctica porque el cuerpo es mucho más complejo. Hay otras muchas hormonas y lipasas que afectan tanto la entrada como la salida de energía del adipocito y centrarse solo en una, por importante que sea, es un error. Y sin duda es cierto que la insulina tiene ese papel, por supuesto, y es verdad que bloquea la pérdida de grasa puntualmente, pero al final del día lo que va a marcar la diferencia en tu variación de peso es el balance energético total. Eso es lo que nos dice el grueso de la evidencia científica y también las leyes de la termodinámica. Dicho esto, es evidente que no solo importan las calorías y por eso las dietas bajas en grasa tampoco han sido muy efectivas como estrategia global para perder peso, a pesar de que sobre el papel parecían lógicas, ¿no? Si la grasa tiene 9 calorías por gramo, que es más del doble de las calorías que tiene la proteína o el carbohidrato, pues comemos menos grasa y perderemos peso. Y tampoco funcionó porque en general no eran muy efectivas o no son muy efectivas para mantener la saciedad, que al final es lo más importante, y además pueden perjudicar la salud hormonal.
La realidad es que para que una dieta funcione tiene que ser sostenible, debe ser capaz de seguirla a largo plazo y para eso no puede dejarte siempre con hambre, sin energía o no puede prohibirte para siempre cosas que te gustan porque al final vas a abandonar. Entonces, al final debemos lograr siempre el famoso déficit calórico para perder peso, eso es condición sine qua non, es condición necesaria y suficiente, pero eso no implica que no importe cómo logremos ese déficit porque importa mucho. Por ejemplo, si comemos poca proteína y no entrenamos fuerza, pues vamos a perder más masa muscular y menos grasa que otra persona que haga el mismo déficit energético, pero que consuma más proteína y entrene fuerza. Y por tanto, aunque perdamos un peso similar, el efecto final a nivel de salud y a nivel estético va a ser muy distinto. O si recortas calorías pero no basas la dieta en alimentos saciantes, en alimentos ricos en proteína, en alimentos ricos en fibra de alta densidad nutricional, pues seguramente el hambre al final te haga abandonar, además de tener más riesgo de déficit de nutrientes. O, por ejemplo, mucha gente piensa que la dieta cetogénica funciona porque mantiene la insulina baja, pero esto no es cierto, o desde luego no es el motivo principal. El motivo principal para la mayoría es que los cuerpos cetónicos tienen un efecto saciante y facilitan, por tanto, el déficit calórico. Según algún estudio, puede que tenga una ligera ventaja metabólica al principio, ¿vale? Como explico en el programa de Cero a Ceto, ya que se desperdician cuerpos cetónicos mientras no mejoras tu capacidad de usar estos cuerpos cetónicos, pero sería una ventaja mínima. El beneficio principal, como digo, viene de ese mayor efecto saciante. Y como decía antes, la hipótesis del modelo de carbohidrato-insulina se ha probado. De hecho, en los últimos años se han publicado muchos estudios y las conclusiones son claras. Lo más importante son las calorías, después la proteína y después el ratio carbohidrato-grasa, que es mucho menos relevante, pero es verdad que se pueden hacer algunos ajustes según el caso. Si tienes poca sensibilidad a la insulina o si eres una persona sedentaria, pues será mejor que limites los carbohidratos un poco más, sin duda, pero es un aspecto secundario y lo más importante, como decía antes, es que la dieta se adapte a tus gustos porque si no vas a abandonar. Y aprovechando tu pregunta, voy a responder varias que tenía también por aquí sobre el popular libro La revolución de la glucosa. Tenía como 5 preguntas antes en audio, más todas las que me han llegado por correo o Instagram, pero quería empezar respondiendo estas sobre la insulina para establecer un poco el contexto. Respecto al libro La revolución de la glucosa, está escrito por Jessie Jospin, no sé si se pronuncia así, es una bioquímica francesa y está causando furor porque asegura que haciendo algunos cambios sencillos en la dieta podremos perder peso con facilidad simplemente aplanando los niveles de glucosa. Y la verdad es que el libro en general está bastante bien, o sea, no es un libro magufo ni mucho menos, pero tiene varios problemas importantes. El primero sería exagerar la relevancia que tienen estas variaciones de glucosa en sangre. Es totalmente cierto que tener niveles constantemente elevados en sangre es malo, que si después de comer te sube a niveles muy elevados, por encima de 140, 150, y tarda después en bajar es malo, que si tienes subidas y después bajadas muy rápidas a 60, 70 es malo. Pero después de leer el libro te puedes quedar con la idea de que las variaciones normales de la glucosa en sangre que tienen las personas sanas, digamos, pues que son patológicas, ¿no? Y eso no tiene sentido. Sería como pensar que si se eleva la presión arterial o la frecuencia cardíaca por hacer ejercicio, pues que eso es malo, y obviamente no lo es una respuesta normal a un estímulo. Y es normal que al comer carbohidratos suba la glucosa, que liberes un poco de insulina para que esa glucosa entre después en el hígado o en los músculos, y no hay nada malo en eso. O si comes grasa, es normal que se eleven los triglicéridos en sangre puntualmente y no tendría sentido que nos obsesionemos con un medidor de triglicéridos en sangre o que concluyamos que comer grasa es malo porque eleva puntualmente estos triglicéridos. Esto por un lado. Y segundo, cuando revisas los estudios que menciona para justificar el efecto de los alimentos en la glucosa, te das cuenta de que muchos, de hecho diría que la mayoría, son en diabéticos, es decir, en personas que por definición tienen problemas con los carbohidratos, que tienen mal control glucémico, que tienen resistencia a la insulina. Y extrapolar estudios en personas diabéticas a personas sanas puede generar bastantes malentendidos. Y esto es importante porque las variaciones que indica en los niveles de glucosa por seguir algunas de sus pautas, que ahora voy a comentar, pues no tienen ni de lejos el mismo efecto en personas sanas o con buena regulación de la glucosa que en personas diabéticas.
Otro problema es que habla en muchos casos de los inconvenientes de los picos de glucosa, pero cuando vas al estudio que referencia, no habla en realidad de los picos de glucosa, que la mayoría de estudios observacionales ni se miran, sino que se mide la glucosa en ayunas, que es distinto, ¿vale? Y es verdad que una glucosa elevada en ayunas por encima de 100, 110 puede ser un indicio de un mal control glucémico, con matices, como comento en el podcast 270, pero tener subidas y bajadas normales dentro del rango pues, de 70 a 140 a lo largo del día, según lo que comas, es normal y no hay ningún estudio que asocie esto con mala salud. Y ojo, eso no quiere decir que sean malas recomendaciones y de hecho coinciden con recomendaciones que yo mismo he dado muchas veces, ¿vale? Como acompañar la comida con una ensalada o idealmente comer la ensalada primero o caminar después de comer para reducir el pico de glucosa o usar estratégicamente vinagre para reducir también este pico, pero los números que da no se corresponden con la realidad en una persona sana. Por otra parte, hay unos cuantos errores conceptuales en el libro. Por ejemplo, dice literalmente en la página 48, bueno, el de la versión inglesa, y por desgracia, la fructosa no puede convertirse en glucógeno y ser almacenada en el hígado o en los músculos. La fructosa solo puede almacenarse como grasa. Y esto es totalmente falso. O sea, la fructosa no solo puede almacenarse como glucógeno en el hígado, sino que es muy eficiente precisamente para rellenar el glucógeno hepático. No tanto el glucógeno muscular, que efectivamente depende mucho más de la glucosa, y por eso se recomienda después de entrenar un ratio 2:1 de glucosa respecto a fructosa para priorizar el glucógeno muscular, que es además mucho mayor, pero es recomendable añadir un poco de fructosa para el glucógeno hepático. Y solo si seguimos aumentando la ingesta de fructosa con el glucógeno hepático lleno, es decir, en un contexto de exceso calórico, es cuando esa fructosa se va a convertir en grasa y favorecer el famoso hígado graso no alcohólico, que por desgracia es muy común incluso en gente joven por esa combinación, ¿no?, de alta ingesta de fructosa y bajo gasto energético. Pero decir que la fructosa solo se puede almacenar como grasa es totalmente equivocado. Y de nuevo, estos errores que tiene no invalidan el mensaje principal del libro, que insisto que en general propone buenas ideas, pero tiende a demonizar mucho la insulina y a basar sus recomendaciones en estudios sobre diabéticos y en personas con resistencia a la insulina. Y de hecho, yo llevo un par de semanas con un medidor continuo de glucosa y demuestra esto que estoy diciendo. He hecho muchos experimentos y por un lado es verdad que las recomendaciones que propone funcionan, o sea, reducen el pico de glucosa, pero mucho menos de lo que afirma en el libro, ¿vale? Porque, como decía, pues se basa en personas con diabetes. Por ejemplo, he probado a comer una fruta sola a media mañana, por ejemplo, como snack, y a comerla después como postre, ¿no? Y la subida depende bastante de la fruta, pero bueno, me puede subir la glucosa de 80, 80 y pico, que es donde la suelo tener durante el día, a 115, 120, 130 en el caso de la nectarina, no sé por qué, me pareció curioso, y lo probé un par de veces. Pero bueno, en poco tiempo pues baja de nuevo a 90, 80, ¿no? Sin embargo, si la como postre de una comida baja en carbohidrato, pues el pico de glucosa no pasa de 110, 115 a pesar de haber sido más comida total. O, por ejemplo, probé también a cambiar el orden de los alimentos, ¿no? Primero proteína y después carbohidrato versus al revés, ¿no? O versus todo mezclado, intentando igualar cantidades. Y hay variaciones, sí, pero hablamos de 5, 10 miligramos por decilitro. No es mucho más en mi caso. Y por último, y es donde más se liga con tu pregunta, es que el libro asocia menos picos de glucosa con menos sobrepeso, o llega a afirmar, y esto lo hace más en su cuenta de Instagram, que es más importante fijarse en el índice glucémico de los alimentos que en sus calorías si queremos perder peso. Y esto es totalmente falso. Ya escribí un artículo sobre este tema hace como 5 o 6 años, ¿no?, explicando los motivos, y en los últimos años han salido más estudios en esta línea. De hecho, en diciembre del año pasado se publicó una revisión titulada Does Glycemic Index Matter for Weight Loss and Obesity Prevention? O ¿Importa el índice glucémico para la pérdida de peso y prevención de la obesidad? Y después de revisar muchos estudios observacionales y ensayos clínicos, la conclusión es que no es un factor relevante y, por tanto, si para reducir el pico de glucosa de una manzana, ¿vale?, que no es problemático en personas sanas, le pones 2 cucharadas de crema de cacahuete, pues vas a aplanar la curva de glucosa, sí, pero si lo haces a diario, seguro que vas a ganar más peso. Y por eso hay que tener cuidado con estos mensajes. Y ya por último, mi principal crítica o reflexión sería que ya estamos bombardeados con infinidad de reglas sobre cómo comer y creo que no necesitamos más reglas, ¿no? O sea, en algún momento del libro
La autora propone que si te vas a comer un sándwich, comas primero la lechuga, después la proteína y por último el pan, y es como, ¿en serio? O sea, una cosa que sin duda eleva la glucosa y daña la salud es el estrés, ¿no? Y preocuparse ahora de detalles como estos, pues tienen el peligro de que descuidemos lo realmente importante, que es de lo que siempre hablo para perder peso de manera saludable y sostenible. Comida real, déficit calórico, suficiente proteína, entrenamiento de fuerza, cierta flexibilidad con alguna comida libre o capricho diario pequeño y poco más. Si eso lo tienes controlado, no niego que puedas beneficiarte un poco más con pequeños ajustes, como empezar con una ensalada a las comidas, dejarlo dulce para el final, caminar después de las comidas, usar algo de vinagre o canela para reducir un poquito la curva de glucosa. Todo esto tiene sentido, yo en general lo intento hacer, pero mi miedo es que la gente lea este libro y piense que si mantienen la glucosa estable ya está todo hecho, cuando la realidad es que es un factor muy secundario respecto a los anteriores. Y durante estas semanas he hecho muchas pruebas con el medidor de glucosa, así que si hay interés, dejadme un comentario y haré un artículo o un vídeo más largo sobre esto, ¿vale? Pero bueno, quería al menos dar mi opinión resumida por aquí, por todas las consultas que he recibido. Hola Marcos, tengo una pregunta relacionada con el café del que sé que eres fiel defensor. Yo también lo soy y por eso suelo tomar todos los días unas 3 tazas, pero hay épocas en las que me encuentro quizá más nerviosa o estresada y ahí noto como mi consumo de café aumenta de manera además un poco descontrolada, no por placer, sino digamos que por nervios. Es por esto que más o menos una vez al año dejo de tomar café durante un periodo de 2, 3 semanas, muy corto, un poco por retomar el control y sentir que no dependo del café. Pero es que el primer día sin café lo paso realmente mal. Me duele la cabeza, me siento cansada, desmotivada, sin ganas de nada y la verdad es que da miedo. Mi pregunta es si debería preocuparme sentirme así y si eso está indicando que efectivamente tengo un problema con el café y debería tomar menos o si cuáles son los prejuicios que podría estar ocasionándole a mi cuerpo. Muchas gracias. Un saludo. Gracias por la pregunta y por aclarar. Soy defensor del consumo moderado de café, entendiendo que el café, o más concretamente la cafeína en exceso y sobre todo por la tarde, puede perjudicar el descanso, ¿vale? Por eso personalmente, si tomo café por la tarde es descafeinado y priorizo el cafeinado durante la mañana. Y segundo, soy defensor del café no porque me gusta, que también en parte, pero sobre todo por la gran cantidad de estudios que existen sobre sus beneficios. De hecho, en mayo, hace unas semanas, se publicó un estudio en más de 170.000 personas, que es muy interesante porque alrededor del café hay muchas variables de confusión. Por ejemplo, las personas que toman más café suelen fumar más, suelen tomar más azúcar y por eso algunos autores indican que los beneficios del café podrían ser incluso mayores que los que muestran los estudios, que aunque intentan controlar por estas variables, pues no siempre es posible. Y lo interesante de este estudio es que tenía en cuenta no solo el consumo de café, sino también del endulzante utilizado, diferenciando entre azúcar y endulzantes no calóricos, y concluye que en el caso de tomar café sin azúcar ni endulzante, los beneficios del café son mayores, se ven incluso para dosis altas de 8 o 10 tazas, pero si es café con azúcar, el beneficio es menor y a partir de 6 tazas se ve un efecto perjudicial, ¿vale? Y mayor que en el caso de otros endulzantes. Conclusión, que el café mejor sin azúcar, pero el azúcar no elimina los efectos del café, salvo que tomes ya mucho café y por tanto mucho azúcar. Y la siguiente conclusión sería que mejor endulzantes que azúcar. También se evaluó en este estudio el descafeinado y el café instantáneo y se vieron también beneficios para la salud. Pero bueno, volviendo a tu pregunta sobre ese efecto que comentas, es algo conocido y es básicamente un síndrome de abstinencia suave que no es problemático, pero es molesto. Personalmente me parece buena idea quitarse la cafeína de vez en cuando, es un tema del que hablo en mi artículo sobre ayuno de dopamina, y tener estos síntomas, mientras sean leves y duren 2-3 días, pues no pasa nada, es normal, pero si fuera más tiempo, pues sí puede que estuvieras usando la cafeína para enmascarar un déficit de sueño o un exceso de actividad, y eso tampoco es bueno, obviamente. Por otra parte, lo que puedes hacer para ese reset periódico es no quitar la cafeína de golpe, sino ir bajando la dosis durante varios días, y lo que yo hago también es reemplazarlo por descafeinado de vez en cuando, porque como todo, o sea, parte del efecto del café es placebo y si tomas descafeinado, al sentir el sabor, pues tu cerebro se va a quejar menos, aunque no reciba la cafeína, ¿no? Solo por asociación con ese sabor y ese hábito diario. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Lo primero de todo, y como ya es habitual en las consultas, darte las gracias por todo lo que compartes y darte, pues bueno, la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo a nivel de divulgación para la salud en general, ¿no? El bienestar.
Mi pregunta va en línea con una idea que me está empezando a surgir y quería saber tu opinión. Yo practico deporte de larga distancia, sobre todo carreras por montaña, largas. La más corta que hice el año pasado fueron 60 kilómetros y unas 8 o 9 horas. Y he conseguido llegar a un punto con un producto muy concreto que tiene base de dextrosa y sacarosa, que me mantiene con un buen aporte de energía y siento que no tengo momentos de flaqueza, ¿no? Es algo que estoy bebiendo, son unos polvos que se diluyen, bebiendo todo el recorrido y no pesa, es fácil de llevar y bueno, me siento muy bien. También llevo como 9 meses haciendo ayuno intermitente y entrenando hacia el final del ayuno para ampliar el rango metabólico y ser más eficiente en la quema de grasas durante estas carreras. Al hilo de la aportación de grasas y con el otro día leyendo sobre el aceite de coco, me preguntaba si podría ser una buena combinación el aceite de coco, puesto que, según tengo entendido, no hace una digestión, sino que pasa directamente al torrente sanguíneo. Entonces, saber tu opinión al respecto, la combinación de aceite de coco y esta combinación de dextrosa y sacarosa. Muchas gracias y un abrazo. Es una pregunta interesante y, de hecho, en el curso de nutrición deportiva tenemos un módulo concreto sobre suplementos donde profundizo en estos geles para deportes de larga resistencia como el tuyo, donde tiene sentido su uso. El problema es que mucha gente los usa en sesiones de 1 hora, donde no aportan nada y tienen también sus inconvenientes, como por ejemplo problemas bucales y en algunos casos intestinales. Pero en tu caso, tiradas de tantos kilómetros y de muchas horas pueden, por supuesto, ayudar y tienen, como decía antes, una combinación de glucosa, que sería la dextrosa, y después maltodextrina y o fructosa. O en el caso de sacarosa, pues es básicamente glucosa y fructosa, ¿no? Para lograr ese ratio más o menos de 2:1, que decía antes, entre glucosa y fructosa. Y después, sobre el aceite de coco, primero te diría que si hablamos de suplemento deportivo, deberíamos referirnos a triglicéridos de cadena media, más que aceite de coco, que tiene triglicéridos de cadena media, pero también de cadena larga. Y de los de cadena media, el que más tiene es el láurico, que es C12, o sea, tiene 12 carbonos, y tiene pocos C8, que sería ácido caprílico, que es el más interesante en este sentido, el más fácilmente absorbible, o también tiene ácido cáprico, que tiene 10 carbonos. Entonces, si hablamos de energía para el deporte, se suelen usar suplementos de C8 o C8 y C10, que es lo que tiene, por ejemplo, el suplemento Elixir de Paleobull, que yo suelo añadir por la mañana al café. ¿Qué beneficios tienen estos triglicéridos de cadena media? Pues, como dices, son de rápida absorción, no ralentizan el vaciado gástrico como las grasas de cadena larga y son fácilmente oxidables después durante el ejercicio, por lo que son un suplemento interesante. ¿Cuál es su principal problema o su principal limitación? Pues la cantidad que podemos tolerar. Mientras que es fácil absorber cantidades de 60, 90 o incluso más gramos de carbohidrato por hora, sobre todo si combinas carbohidratos con distintos transportadores como glucosa y fructosa, la cantidad de triglicéridos de cadena media que podemos absorber sin problemas estomacales es baja, ¿no? Y muchas personas notan molestias ya a partir de 30 gramos o incluso menos, y por eso su uso como reemplazo de los geles de carbohidrato no parece muy práctico, pero sí podría ser interesante como complemento, porque además no compite con esos transportadores y podría elevar el uso de ácidos grasos en los músculos. De hecho, en el programa de Cero a Ceto hablo del protocolo TKD o Targeted Ketogenic Diet, que lo que intenta es aportar carbohidrato rápido alrededor del entrenamiento para minimizar los posibles efectos negativos de la cetosis en el rendimiento por los bajos niveles de glucógeno, y tiene sentido en este contexto consumir pues entre 20 y 40 gramos de carbohidrato rápido y quizá 15-20 gramos de estos TCMs o triglicéridos de cadena media, además de electrolitos. Y tenemos estudios que muestran que al combinar carbohidrato con TCMs se reduce la producción de lactato, lo que implicaría cierta conservación de glucógeno o mayor uso de ácidos grasos, que en principio es bueno, pero no tenemos todavía estudios para afirmar que mejoren el rendimiento respecto a solo carbohidrato, por lo que si te interesa puedes probar, es posible que te ayude, pero como digo, para poder afirmarlo necesitaríamos esperar a que salgan estudios más concluyentes. Hola Marcos, muy buenas. Soy José Antonio de Murcia. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerte, por supuesto, toda esa labor de investigación y divulgación que nos ofreces y que tanto nos ayuda. A mí, por ejemplo, yo soy maestro en educación primaria, tengo estudios en neuroeducación y, bueno, es brutal lo que conecto, todo lo que arrojas sobre el funcionamiento de la mente, ¿no? Con cómo funciona el cerebro de los niños, y es súper interesante pues verlo cada día.
Por supuesto, soy muy fan de toda la perspectiva de la evolución que tú siempre nos ofreces. Tengo todos tus libros. Yo no sé las veces ya que les he regalado a mis amigos Invicto por su cumpleaños. En fin, que sigas así, por favor, y siempre encuentres la energía para seguir aportando tanta luz. Bueno, mi pregunta quizás sea un poco especial porque no está relacionada con la salud en sí, no es algo que me lleve la vida en ello, pero sí que tengo una curiosidad grandísima sobre cuál puede ser tu respuesta, aunque tenga una cierta hipótesis. Pero bueno, yo te la lanzo y ahí la dejo. Creo que puede ser bastante interesante. La pregunta es, si pudieras elegir un periodo o una época del pasado en la que volver a nacer y vivir, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Por supuesto. Nada, Marcos, muchísimas gracias por todo. Esperando tu respuesta. Es una pregunta distinta y sabéis que me gusta meter otros temas aquí, así que vamos a reflexionar sobre esto y yo separaría visitar, que es una cosa, de nacer y vivir, como dices en tu pregunta, que es algo muy distinto. Si hablamos de visitar, desde luego me encantaría viajar a unos 60.000 años atrás, 80.000 años atrás, cuando se cree que los Homo sapiens de aquella pues eran ya cognitivamente equivalentes a nosotros. Es fascinante pensar que aunque nuestra especie tiene unos 200.000, bueno, quizás más, 300.000 años, no es fácil determinar cuándo termina una especie y empieza una nueva, pero digamos que si vieras a un Homo sapiens de hace 200.000 años vestido como nosotros y aseado como nosotros, no notarías nada raro, serían ya anatómicamente idénticos, pero se cree que el salto cognitivo en cuanto a pensamiento abstracto equivalente al que tenemos ahora, acompañado de un lenguaje conceptualmente similar al actual, se dio más tarde, no hay consenso, por eso se usa un rango amplio, ¿no?, de entre 50.000 y 150.000 años. Y digamos que hay muchas más incógnitas sobre esa época que sobre épocas más recientes como la grecorromana, que sin duda me encantaría visitar también, ¿no?, ir a la Atenas o a la Roma de hace 2000 años, pero digamos que tenemos muchas menos dudas sobre cómo vivían y cómo pensaban porque tenemos, bueno, primero, muchos restos arquitectónicos y segundo, registros escritos, ¿no? Y es fascinante, por ejemplo, leer a Séneca o Marco Aurelio y entrar en la mente de personas que vivieron en esa época. Pero como digo, siento mucha más curiosidad por periodos donde tenemos tantas incógnitas sobre cómo vivían, cómo se relacionaban, cómo pensaban y sería sin duda fascinante poder estar ahí un tiempo con ellos. Pero, de nuevo, hablo de visitar. Si ya es un viaje sin retorno o es un periodo histórico para nacer y vivir, pues elegiría el momento actual sin duda. O sea, sentimos muchas veces nostalgia por el pasado porque tendemos a recordar lo bueno e ignorar lo malo, pero personalmente creo que estamos en el mejor momento de la humanidad y que las cosas van a seguir mejorando. No de manera lineal, obviamente, el progreso tiene siempre altibajos, pero la tendencia a largo plazo yo creo que va a seguir siendo positiva con alta probabilidad, porque lo que caracteriza a nuestra especie es la invención, es usar herramientas para resolver problemas y si bien al resolver algunos problemas viejos creamos otros nuevos, por ejemplo, al resolver las típicas hambrunas del pasado creamos una ola de obesidad, pero tengo confianza en que seguiremos mejorando poco a poco y que si me hicieras esta pregunta dentro de 500 años, respondería que ni loco viviría en el siglo XXI donde la gente todavía moría de cáncer y todavía había guerras, ¿no? Y eso no implica que estemos mejor en todo que en el pasado, por supuesto, tenemos más obesidad, como decía, más diabetes, pero también tenemos más esperanza de vida, mejor medicina, menos violencia, menos pobreza, menos hambrunas, tenemos anestesia si nos van a operar de algo y hace tan solo 200 años pues esto eran cosas impensables. Dicho lo anterior, el progreso no está garantizado, no hay ninguna ley física que asegure esto y tenemos que trabajar por ello, pero soy optimista respecto a la humanidad. Y con esta reflexión termino. Mil gracias como siempre por escuchar. Recordad que os podéis suscribir a mi lista de correo en finesrevolucionario.com/lista, donde envío cada semana o cada 2 semanas artículos, reflexiones y recomendaciones que no publico en ninguna parte más. Y os pido también el favor de siempre, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo nuevo, y es que nos dejéis una evaluación en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o donde sea que me escuchéis. Muchas gracias y hasta la próxima.